ahora no voy a aceptar batalla. Julio, lo que me puedas mandar de regalito, Julio, mandalo, no me enojo, sin batalla, mandame sin batalla, no es necesario estar en batalla. Gracias a los que se van a ir conectando. Ey, no. Oye, que otro sombreado y los cambiar y poner un short ahí. No, este sombrerito es ecuatoriano, no es de Japanería que regale de México. ¿Crees que se va a se ve que te cuero. Ramos, estimado Rolo, ¿cómo estamos, Rolo? Dios te bendiga, viejo. Amílcar, bienvenida, Yansa Alvarado, bienvenidos a los que se van conectando. Recuerden que vamos al 9º episodio del primer podcast Soluciones Pupusas, política en café. Vamos a estar platicando con Patricio Pineda, el representante de la Mesa Nacional por una pensión digna en El Salvador. Vamos a estar hablando al aire, al descubierto, sin mentira, de pensiones en El Salvador. William Caballero, saludos William, María Vieja, bienvenida María. A los que se van conectando, gracias. Verónica, saludos, siempre es importante echarse un cafecito, sin café no funcionamos, gente. Navarro, bienvenida, Luis González, aquí está Parilla también con todos los seguidores del mundo. Aquí la varilla jodiéndome por el sombrero, dice que venía como WhatsApp. Les voy a contar una pasada, miren. El domingo pasado, casi hace 8 días, andábamos haciendo levantamiento topográfico con los ingenieros allá en Cojutepeque, en Cabañas. Y estando allá, Raúl Escobar, un amigo que... Un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas, no existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas ni juramentos, nada de nada, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada, tú, la misma de ayer, la que no supe tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra has sido tú, la historia de un amor que no fue nada, tú, mi eternamente tú. Un hotel,
tu cuerpo y un adiós. Tu oculta amigo, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo cansé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma. Amigos y amigas que se van a conectar al noveno episodio del primer podcast Sonsonateko, Pupusas, Política y Café. Hoy vamos a hablar sobre el tema de pensiones en El Salvador y para eso hemos traído a un experto en el tema que viene desde San Cibardiego, es decir, desde San Salvador, desde Soyayevo, desde La Capirucha, como decimos, o como decía la Pepa, Juan el Sobado. Juan el Sobado, ¿verdad? Vamos a hablar del tema de pensiones con Paul Pineda, quien es Patricio Pineda, representante de la Mesa Nacional por una Pensión Digna en El Salvador. Recuerden que yo soy un poco así, trato de hacerlo un poco dinámico para que no se haga aburrido esta vaina. Bienvenido Patricio al programa, bienvenido Farik al noveno programa de Pupusas, Política y Café. Hey, buenas noches para vos Ángel y para Patricio, ¿verdad? Sí. Le cambiaste el nombre, vos le dijiste no, pero le dijiste buen nombre. No, gracias a todos los que se conectan y pues espero que la pasemos bien, relajados, pues este es un lugar donde no vamos a tensionarnos, para aquí está permitido de todo. Okay. No, pero sí, enfocándonos pues en el tema principal que es el que trae nuestro panelista de este día, que ojalá que lo abordemos de la mejor manera. Bueno, bienvenido, Patricio. Muy fino, agradezco la invitación al programa, las personas que se están conectando. Aquí estoy yo en vivo desde mi fanpage en Facebook, aprovechando, ¿no?, que incluso varios seguidores me han dicho de cuándo iba a ser un en vivo. La fanpage, este es el momento propicio y además vamos a tocar algunos temas interesantes. Claro, escuchar la palabra pensión es como decir, ¿y a mí qué? Si estoy joven. ¡Qué aburrido! ¿Y a mí qué? Si a mí me faltan, y quizás no me van a dar, y que no sé qué. Bueno, si usted es un joven que está laborando, que cotiza mes a mes, ¿verdad? Decirle de que ya le hicieron perder más de $3,000 de su cuenta individual. O sea, usted está aportando un sistema que le está estafando. Eso es lo que le vamos a dilucidar hoy para que usted entienda que la situación de entrada ya no es tan así como mientras a mí no me toque, ya le está tocando. Entonces vamos a hablar un poco de eso.
Ok, muy bien, Patricio. Yo quiero que empecemos con un pequeño antecedente, un breve antecedente antes de las AFP. Hablamos antes de 1999, 98. 98, ok. Antes de 1998, Patricio, ¿cómo era el sistema? Así brevemente. Bueno, en pocas palabras era un sistema que se conoce como sistema de reparto, ¿verdad? De administración pública. Es decir, las pensiones estaban a cargo del Estado, ¿verdad? A través de una institución determinada. En el caso de El Salvador, era más de una institución la que administraba el fondo previsional, que era de carácter colectivo. Y había un cambio generacional en las aportaciones. Es decir, jóvenes trabajaban, ponían pisto, ¿verdad?, en un fondo común, sin nombre y apellido, para que adultos mayores pudiesen devengar una pensión. Y así sucesivamente, la siguiente generación era sucedida por otra y así. Un cambio generacional. Por eso es que se conocía como un sistema de aportes intrageneracionales e intergeneracionales. Intra, de acuerdo al cambio demográfico que acabo de explicar, jóvenes manteniendo pensiones de otros, e intergeneracionales era de acuerdo a los salarios. Es decir, los que más aportaban subsidiaban más a ese fondo colectivo. Algunos políticos conocidos, ¿verdad?, de la farándula, que ya no están en la Asamblea Legislativa, como el caso de la señora Milena de Escalón, a ese fondo colectivo ella le ponía el nombre de Cuchubal, así le decía, cuando se hacía referencia al sistema anterior. En ese entonces las pensiones eran obviamente mejores porque la ley determinaba los porcentajes con los que se iban a retirar. Es decir, eran aportes definidos, beneficios definidos, ¿verdad? Yo aportaba, digamos, el 13% de mi salario, eso es lo que cotizaban los maestros en INPEP, y se iban a ir, si tenían más de 30 años cotizados, con más del 80% de su último salario aportado. Eso es beneficios aportes definidos, beneficios definidos. Entonces, el problema que se dio fundamentalmente estaba en tres líneas. La primera de ellas era dos de carácter técnico y una más político. La primera de ellas, de carácter técnico, era que tenía problemas de financiamiento o de sostenibilidad de los recursos que estaban llegando al sistema. Y qué curioso es que las mismas características del mercado laboral, que está intrínsecamente relacionado a un fondo de pensiones, no han cambiado desde entonces. Voy a poner un ejemplo. Si aquí a la salida del estudio paramos a 100 salvadoreños, ¿verdad?, de todas las edades, antes de pensionarse, es decir, antes de 55 y de 60 años, apenas 3 a 4 de esas personas están trabajando formalmente, ¿verdad? Es decir, devengan un salario mes a mes, que está en planilla y que tiene su respectivo descuento. El resto o están en lo que le conocen como sector informal o simple y sencillamente no están trabajando. Entonces, eso sucedía ya por 1998. Entonces, ese es un síntoma de escasez de recursos en un fondo de pensiones. Estaba pasando. A largo plazo es insostenible. Y que a largo plazo es insostenible, exactamente. Ya se habían hecho algunas alertas de que eran necesarias algunas modificaciones, en tanto que se necesitaba mantener la estabilidad del sistema. No se hizo caso, ¿verdad? Y se optó por una segunda problemática, siempre de carácter técnico, es cambiar un sistema. O sea que, disculpe por que lo interrumpa, estamos hablando de que el sistema antes, o para que lo entendamos, porque como usted mismo dice, no todos tenemos esta cultura de querer entender este tema, de hecho muchos no nos importa, o sea que antes este manejo era estatal, Sí, para resumirlo, ¿verdad? Era el Estado, El o sea, el Estado. gobierno a través de la institución que O administraba sea, el Estado ya ha administrado las pensiones. Claro, en este momento. ya las administraba. Y eso, Patricio, aquí me lleva a hacerte o a preguntar dos cosas para que la población entienda. Es decir, el Estado hasta 1998 administró el fondo de pensiones a través de diferentes instituciones. El INFA, el Seguro Social Y el INPEP. y el INPEP. Ok, a través de estas tres instituciones, el Estado salvadoreño ya administró las pensiones en el antecedente Correcto. de nuestro país. Correcto. Ok, muy bien. Las dos preguntas que surgen para que la gente lo entienda es la siguiente, o son las siguientes.
Primero, era funcional. Y segundo, hubiese sido sostenible si se hubiese continuado de esa manera. Claro, Son dos preguntas muy importantes, pues, porque uno dice, no, las AFP fueran malas. Tampoco que sea agua Y no bendita. genera duda. Tampoco que fuera agua bendita. Pero quisiera que respondiéramos a esas dos. sí. Era funcional y hubiese sido sostenible. Básicamente, para responder esas preguntas, siguiendo la idea con la que inicié, va el segundo elemento técnico para responder esas preguntas. Desde 1958 hacia acá, el comportamiento demográfico. Cuando estoy diciendo demográfico, estoy hablando de qué tan joven es nuestra población. Ha venido siendo prácticamente el mismo. Y es más, el resultado del último censo, que hace poco lo publicaron, arroja los mismos datos del contexto de la privatización del 98. Tenemos un bono demográfico que está siendo exageradamente desaprovechado. ¿Por qué? De acuerdo al Banco Central de Reserva, en el censo, o los resultados del censo, claro, yo los pongo en duda por la experiencia académica que hemos tenido, pero me voy a quedar dándoles el beneficio de la duda. El 53% de más de 6 millones de salvadoreños están en el bono demográfico. ¿Qué es eso, licenciado? El bono demográfico es todas las personas aptas para trabajar y producir. Punto. O sea, 56%. el 53%. 53%. 53%. Es decir, que de cada 10 salvadoreños, 6 están en una edad propicia para trabajar. Por lo tanto, cotizar, aportar a través de sus impuestos al país y aportar a través de sus cotizaciones a su vejez próxima o lejana, dependiendo de los años que tenga. Pero básicamente, entre 40 y 60 años, el mismo comportamiento ha sido desde el año 1958. Se mantiene ese porcentaje que anda por el 23-24% de ese total de bono demográfico, entre 40 y 60, que son las edades en más albur para cotizar a un sistema de pensiones. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Laboral. Las oportunidades de trabajo siguen siendo exactamente las mismas de aquel entonces de O sea, no hay. del 98. Simple y sencillamente. Exacto. En resumidas cuentas, no hay. Con esos dos elementos técnicos viene la parte política para responder al tema de la sostenibilidad, si era o no sostenible. Bien, pues para responder a esa pregunta tengo que decirles que, en primer lugar, hubieron 3 procesos de descapitalización de las instituciones administradoras del Fondo de Pensiones antes del 98, específicamente el INPEP. Eso ustedes lo pueden encontrar en un libro que yo tuve el honor y el privilegio de poder escribir junto con el doctor, que ya no está con nosotros, intelectual, Salvador Arias Peñate. Ese libro se llama Pensión para Todos, vale como $5 en la librería de la UCA, ahí lo pueden encontrar. Ahí nosotros damos todas las razones del por qué sí pudo haber sido sostenible el sistema, siempre y cuando hubieran escuchado a los que saben de aquel entonces. ¿Qué pasó? 3 procesos de descapitalización y ahí están detallados en ese libro. El primero de ellos fue que se trasladaron responsabilidades de pago de pensión al INPEP por parte del Ministerio de Hacienda entre el año 1989 y 1993. Y curiosamente, para desgracia de muchos políticos en este país, yo estuve en el INPEP más de una década y de hecho aquí está consentida Ivana saludando, que ella fue compañera mía de trabajo en el INPEP. Y ella no me va a dejar mentir que las pensiones del Ministerio de Hacienda, que fueron pensiones, escuchen bien, aprobadas en el año 1931 y administradas por el Ministerio de Hacienda desde el 31 hasta entrada a los 80, toma INPEC, aquí está, pero sin trasladarle ningún 5 para hacer frente a esos pagos. Descapitalizar al INPEP. Primer proceso de descapitalización. El segundo proceso de descapitalización que tuvo el INPEP es que Armando Calderón Sol, entre 1994 más o menos, que llega a la presidencia, hasta 1997, empezó a subirle a todas las pensiones, a hacer revalorizaciones, se llama eso, sin transferencia de recursos hacia el INPEP, ¿verdad? ¿Se va entendiendo la lógica? Sí, ¿verdad? sí, sí. Se va entendiendo la Agarra lógica que- de lo que estoy explicando. Entonces, Querer subsanar algo donde no existe. exacto.
Y el tercer proceso de descapitalización, escuchen bien, y esto es conocido de todo el mundo. ¿Se acuerdan que el INPEP antes daba préstamos hipotecarios, personales y todo? Sí. Sí. Para que gane la rentabilidad la... Supuestamente el fondo. ¿Sí? ¿Qué Correcto. pasó? Cuando yo llegué al INPEP, durante los 10 años que estuvimos ahí, que ya no existía el INPEP como administrador de fondos de pensión, tenía una mora, escuchen bien, ¿Usted llega en qué año? 2009, a trabajar Ujú. al INPEP. Pero, Y pasé de 2009 hasta por el año 2019. Pero metido en este tema, me enteré en el departamento jurídico, que está en el módulo 4, había una mora irrecuperable, le decían ellos, de más de 58 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Fueron malas colocaciones de créditos por órdenes políticas. a ver a quiénes les prestaban. ¿no? Sería Exactamente. muy interesante A ver a quién ver le a quiénes les prestaban. prestaban el dinero. Justamente esos tres procesos A de... tus mismos hermanos. Los políticos son especiales. Son vergones. Sí. Entonces, esos tres procesos de descapitalización, ¿qué pasó? Sirvió para justificar la privatización del fondo de 1998. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, Está bien lo que ha explicado, pero ¿era funcional? Sí, así va. ¿Era funcional? Sí, no, ¿por qué? no era funcional. No era funcional. No era funcional el Va. sistema. Para que la gente lo entienda, Patricio, porque nosotros podemos entenderlo, pero la gente que nos ve y la gente que nos va a ver, pues no lo entiende igual. ¿Saben por qué no era funcional? ¿Por qué no era funcional? Bueno, por tres cosas. Ya mencioné una. Desde el año 58, el comportamiento demográfico sigue siendo el mismo. Ahí está el primer problema de por qué no era funcional. No se le ha puesto atención al bono demográfico. Los índices de desempleo hoy son más altos que aquel entonces, Entonces, pero lo que quiero decir es que no se mejoró, ¿sí? Y seguimos teniendo demográficamente una masa poblacional. la demografía, para que la gente lo entienda, es la población, la cantidad, Sí, la cantidad de gente, la vaya. cantidad de gente, va. Gente que anda aquí en el territorio En el nacional territorio. y que vive aquí. Que vive. Esa es demografía. Entonces, yo lo mencioné, el 53% están en edades productivas. Si esta gente tuviese reales oportunidades de trabajo y salarios competitivos, no le llamemos dignos, competitivos, ¿verdad? No hubiese necesidad de tanta gente que quiere irse del país, ¿verdad? No hubiese necesidad de tanta gente en el sector informal, etcétera, etcétera, y hubiese un verdadero desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay techo al desarrollo individual, que al final es lo más importante que debe existir. No se ha mejorado desde 1958. Entonces, el punto aquí es un primer elemento. ¿Por qué no es funcional? Segundo elemento. ¿Por qué no era funcional? Segundo elemento. Empezamos 100 años tarde a proteger a nuestra gente en el tema previsional. ¿Qué quiere decir esto? Desde el primer sistema de pensiones formal que existió, pasaron 100 años para que en El Salvador comenzaran a aplicar regulaciones de manera equivocada. Las pensiones de Hacienda de 1931. Para que ustedes sepan, saludos a todos los seguidores, para que ustedes sepan a qué me refiero y también imaginen la dimensión del problema. O sea, empezamos mal y le empezamos cagando. Tarde y mal. Como el pato. Correcto, sí. Cabal. Si no me cago en la entrada, me cago en la salida. Pero de que... Cabal. Hay un chiste muy bueno que más adelante lo vamos a hacer. El punto es este. Las pensiones de Hacienda eran pensiones no contributivas. O sea, se le asignaban a gente que no cotizaba, ¿sí? ¿Y adivina a quiénes se les asignaban? Diplomáticos, políticos. Tal es así que cuando yo llegué al INPEP y se quiso regular eso, sucede de que habían personas que estaban devengando pensión por sobrevivencia, es decir, ya beneficiarias, del que era pensionado fallecido. O sea, gente, familiares de gente que nació con la pensión de 1931, todavía tenía pensiones en el 2009. Sí, Tipo- ya como beneficiarios, ¿verdad? Tipo así como por familiares. Pero escuchen los beneficiarios que eran. Eran varios casos de amantes, primos, ocheros. Y eso está registrado ahí
en lo que hoy se conoce Instituto Salvadoreño de Pensiones. Y le seguirán pagando, porque en 2009 No, toma. yo creo que a estas alturas ya esas pensiones terminaron porque ya el último beneficiario ya tuvo que haber fallecido, de acuerdo al cálculo que se tenía. Bien, así empezó el sistema de pensiones en este país, 1931. ¿eh? Vámonos varias décadas después. Me preguntan si puedo retirar lo cotizado y si no alcanza mi saldo. Después vamos a las preguntas. Perfecto. Después. Bien, vámonos un par de décadas después. 1959 nace el Seguro Social. ¿sí? Nace el programa de protección para salud, riesgos profesionales, riesgos laborales, etc. La ley del Seguro Social. Pero no nace junto con una protección de pensiones. Tuvo que ser hasta 1960 y pico en que surge la unidad de pensiones del Seguro Social llamada UPIS. Ténganme eso ahí. Pero como parte del Seguro Social. Sí, como parte del No Seguro independiente. Adscrita al Seguro Social, sí. Varias décadas después, 1976, Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos. INPEC. Y una década después, 1985, Instituto Previsional y Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ITSFA. Y todas estas Ya me entendió aquí ya el amigo. no, pero todas estas organizaciones que van, o cosas que se van surgiendo en pro del pueblo, también son las luchas que se han ido armando Sí. por parte de dirigentes también históricos en el país, ¿verdad? De que en su momento pujaron, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, una reseña que está dando usted, pues, Sí. ¿cómo hemos ido Pero en ¿cuál esta es el evolución? elemento negativo de esto? Nada en toda la historia de El Salvador, para los trabajadores, para los sectores sociales, para las mujeres, nada ha sido de gratis de parte del Estado. Todo ha sido a través de una lucha por la reivindicación y Sí, reconocimiento de los derechos. Bueno, lo hablábamos en el tema de las mujeres. Las mujeres hasta el 50 eran consideradas cosas, que no tenían ni derecho al voto. Es hasta que surge Prudencia Ayala con su idea loca de participar a la presidencia de la República, que se empieza a hablar de los derechos de las mujeres. Claro. Y a tomarlas como personas y reconocerlas como personas dentro de la Constitución de la República. Así ha pasado con la clase trabajadora, así ha pasado con los sectores profesionales, así ha pasado con todos los gremios del país que a la fecha tienen un reconocimiento. ¿va? Nada ha sido de Solo que este es uno de los más delicados. Sí, Se han luchado tanto, pero como que al final ha quedado... Ese elemento es positivo, pero ¿a dónde está lo negativo de todas estas instituciones que han venido surgiendo en el tiempo? Si ustedes ya me captaron la idea, es que una isla por aquí, otra isla por allá, o sea, por islotes nos hemos ido No ha habido un trabajo coordinado. grave error. Ese es un grave error en todo sistema de pensiones. Eso se llama disperso, exacto. Eso técnicamente se llaman esquemas separados y eso es un grave error en un sistema de pensiones. ¿Saben por qué? Porque cuando existen esquemas separados, recuerden algo muy importante en todo fondo de pensión, es en el tiempo que este fondo de pensiones tiene que ser sostenible. Entonces, ¿por qué los empleados privados cotizando por un lado? Los empleados públicos por otro, ¿verdad? Los militares por otro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Son poblaciones muy chiquitas para una sola institución, ¿sí? Tuvo que haberse elaborado un esquema de aportaciones unificado, Una sola estrategia, un solo proyecto. una sola institución, acción. exactamente. Entonces, eso generó insostenibilidad en el tiempo, porque acuérdense, viene desde 1931, 50, 60, 70 y 80, ¿sí? Era obvio que tarde o temprano la presión por tener los recursos para pagarle al que ya estaba retirado, o sea, es que tenía que hacer, pues, ¿verdad? Entonces se empezó a gestar más las descapitalizaciones que les mencioné, así que justamente mi respuesta ante la pregunta que me hicieron, que no era funcional. Entonces, ¿cómo se podía hacer funcional ese sistema? Ah, claro, había que actualizar varias cosas. Por ejemplo, modificaciones en edad de retiro, modificaciones en la cotización, pero sobre todo modificaciones en la administración y uso del fondo de pensiones. Ahí tenía que estar la clave, ¿verdad? Ya está claro con lo que nos ha explicado que no era funcional por las razones que nos ha explicado y que probablemente se pudo haber modificado y funcionar.
y que tampoco, si no era funcional, por lo tanto, con esa configuración, o sea, no era sostenible. No era No sostenible. era sostenible. No. O sea que el sistema de pensiones administrado por el Estado a través de las dispersas instituciones que existían, ISFA, INPEP, UPIS y ¿cuál era el otro? Eran 4, ¿no? No, el Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda, eran insostenibles. Sí, era insostenible. Era administrado por el Estado hasta el 98, insostenible, o sea, no sirvió. Claro. Y una pregunta, Ahora- estos modelos de dónde los toman. ¿Somos los únicos el único país de Centroamérica que está así? ¿O los aledaños también están igual? Bueno, no es porque nos intrometamos. Pero no hemos llegado a la parte del 98 para acá. Pero también esos sistemas antes del 98 supongo que no eran sistemas propios del Salvador. Eran No. réplicas Sí. de otros. Antes del 98 no existía un modelo, esto queremos, o que nos hayan traído. Lo que pasa es que no hubo un orden en la creación del sistema, además de una desactualización del mismo. A lo que quería ir es que como no podemos, como disculpe que lo interrumpa, como que no podemos decir, estos tienen la culpa de esto, porque esto quisieron inventar, si estaban probando, pues, estamos innovando, estamos haciendo un sistema. Lo que sucedió fue que al justificar la privatización, ahí sí se tomó un modelo como tal. Pero este era porque venía desde la influencia del sistema internacional con la instauración del modelo de Chile. aportaciones privadas creado por Por los Augusto chilenos. Pinochet en la década de los 80 a través de las AFP. Que no era nadie, bueno, tampoco. Entonces, Augusto Pinochet. ya sabemos Pinochet. Ahora, en el fondo, o las formas en que el Estado administraba pensiones antes del 98 No era funcional. no era funcional, por lo tanto no era sostenible por las razones que se han Claro. mencionado. ¿Ok? Muy bien, ahora bien, vamos a la parte del 98 para acá. Se crean las administradoras de fondos de pensiones, las famosas, conocidísimas, amadísimas en todo el mundo, especialmente en Chile y en El Salvador, AFP. Ok, Sí. nacen 5. Hay que entender todo lo que se viene con la configuración de las AFP y los grupos empresariales que las comienzan a administrar. Porque, o sea, Amadísimas por el pueblo, no tanto. para quien entiende el sarcasmo. Obvio. Se crean en el 98 las tan amadas, todos los días le rezan, pero Adoradas AFP. pero todos los días rezan a Dios para que alcance el pisto. Claro. Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Quién Pero es el de la idea? ya venimos de que hay una estrategia, entiendo con los que nos ha dicho que hubo una estrategia para descapitalizar los fondos que no eran funcionales, porque ya eran funcionales, pero todavía había que agotarlos para llegar al punto de, hey, justificar que necesitamos crear o diseñar un sistema de pensiones. Y boom, a los honorables padres de la patria que siempre han sido unas personas Correctas, tremendamente correctas, honestas, inteligentes, que han pensado en el pueblo salvadoreño, en beneficiar al pueblo salvadoreño. Dicen, hey, miren, nos puede servir el modelo chileno creado por Augusto Pinochet, el sistema de las pensiones AFP. Después de- Copiémoslo, traigámoslo y boom. Sí, yo no viví Y leyendo montazos. eso, no viví leyendo ese contexto, pero sí lo he leído la historia un poco en términos del fondo de pensión. De hecho, cuando yo estuve en el sindicato del INPEP, tenía un par de compañeros que sí la vivieron, tejiendo la lucha esa. Y otros sectores con los que he estado comentaban de que vinieron hasta asesores chilenos acá, traídos por la empresa privada. Eso, que habla bien bonito. Sí, Ay, chileno, habla bonito, mover- y son guapos. Los chilenos hablan muy bonito y son guapos. No sé A promover el modelo, ¿verdad? De aportaciones definidas, beneficios indefinidos. Ese es técnicamente el nombre, pero puntualmente y al calor popular se conoce como sistema de ahorro privado de pensiones. ¿Sí? Bien. En esta parte siempre es importante aclarar dos cosas, ¿verdad? Porque lo que voy a decir es eminentemente técnico, fuera de toda intención política, no me interesa, ¿verdad? Sino que es la parte técnica para llegar a la verdad, que no es una verdad absoluta, puede ser refutable, pero hasta este día
Saludos a Hasta cada este uno. día no nos han contraargumentado absolutamente nada en la mesa por una pensión digna. Bendito el Creador. Bien. Primero, no existe sistema de pensiones perfecto en el mundo. Eso tiene que quedar clarito, ¿verdad? Lo que sí existen son sistemas perfectibles en el tiempo. Son dos cosas muy distintas. Y dos, con esto dejo claro todo. En lo personal, a mí no me interesa si es un sistema público o privado el asunto. Lo que sí me interesa son dos cosas: que sea sostenible, sustentable en el tiempo y que realmente le pueda dar a Farid, a Ángel, al licenciado allá, a mi persona, pensiones que le ayuden a vivir Que funcione. en la vejez y que sean competitivos. Eso, punto. Quedando claro eso, procedo O a... sea, para Patricio, no importa si Sí, el sí. sistema es público, no importa si es privado, no importa si es tripartito, que Sí, es la no, otra no. forma. Acá lo importante y que debería de verse desde el punto de vista técnico objetivo, Sí, más allá de lo Tal- político electoral y de lo político tal es así, empresarial. correcto. Tal es así, ese es mi punto de partida. Tal es así que solo este servidor ha hecho 5 propuestas distintas de reforma al sistema, no a la ley, ¿verdad? Porque hasta este día solo hubo reformas a la ley, no al sistema, ¿verdad? Ok, bien. Partiendo de ahí, respondo a la pregunta. ¿Cómo se da esa privatización? Bueno, se da una privatización justificada por los elementos que anteriormente ya hemos analizado y que además tuvo una promoción mediática tan fuerte que hasta este día es la segunda vez que yo vivo, ¿verdad? Una manipulación mediática fuerte. En aquel entonces era para un propósito específico, que era la privatización del sistema. Tal es así que hay spots, ustedes pueden buscar en YouTube, spots AFP 1998, y se van a dar cuenta que ahí salen dos adultos mayores en un crucero, ¿verdad? Dándose una gran vida, y decía: cotiza AFP crecer para que tu futuro sea así. Eso fue en el 98. Es para que se haga una magnitud de cómo fue la manipulación. Una gran publicidad A mediática. todos los pensionados de AFP que conozco, a ninguno lo he visto en cruceros, hermano. No, está muriéndose de hambre. Bien, están muriéndose de hambre, están perdiendo su casa, ¿Sí? están sin poder pagar nada. Sí. Pollo el quebrado, pollo el comido. ¿Y por qué es así? Porque el diseño del sistema es el mal. Entonces, eso fue una parte. 2, los abusos que siempre han cometido los políticos en este tema. Voy a poner un ejemplo. Fíjense cómo son las cosas. Estaba tan mal diseñado el sistema que ni siquiera pensaron en aquel entonces. Volvemos a la parte de la ignorancia de nuestros políticos, así, es como que es un patrimonio en ellos, no sé por qué. No diga eso si son inteligentes, Patricio. ¿Cómo usted está hablando de esta gente si son los padres de la patria? Usted conoce a Mauricio Chavarría, ¿verdad? Sí. Él es maestro mío porque él es uno de los dos únicos actuarios especializados en el tema de pensiones. Yo me formé con él y hemos debatido este tema y hemos creado una propuesta con él. La creamos en el 2015, ya voy a hablar de eso. El maestro Mauricio Chavarría en ese entonces era el actuario del INPEP. La presidenta en entonces, del 98 estoy hablando, era la señora Francia Brevé, que es la mamá de la ministra de Economía actual. Entonces, sucede de que el maestro Mauricio Chavarría hablaba de la implementación de un modelo de primas escalonadas. Explico qué es eso. Las primas escalonadas es los cambios prudenciales y por etapas para llegar a un objetivo óptimo desde la ciencia, desde las matemáticas, ¿verdad? Para que entiendan. Una cosa bastante fumada, pero lo estoy traduciendo al lenguaje asequible. ¿Qué son estos cambios paulatinos, pero en avanzada? Bueno, que el sistema empiece a tornar un color más vivo, por ejemplo, que el que está pálido comience a verse rosadito, que el que está calvo comience a crecerle el cabello. Es decir, vamos a modificar un poco la aportación,
cuánto es el porcentaje de mi salario, ¿verdad? Pero que ese porcentaje vaya a un fondo que se esté multiplicando con rentabilidades más competitivas de mercado, a favor del que cotiza, ¿sí? Que tenga un control, es decir, que tenga este trabajador una representatividad en donde se toman las decisiones, junta directiva, consejo administrativo, bla, 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 como sea, pero que esté ahí, ¿sí? Que el que está fuera de mi país y que aporta a través de sus remesas también pueda tener participación. Esas son las primas escalonadas, no las implementaron, ¿eh? Que el que está en el sector mal llamado informal también tenga oportunidad. Se puede incorporar con reglas claras y beneficios claros, ¿verdad? Y positivos para sí, pero no lo implementaron. Oh, ahora. Yo, por ejemplo, puedo irme a registrar al sistema, a la AFP y empezar a cotizar como trabajador independiente, profesional independiente o como negocio. Pero es como que manden a Ángel ahorita Eso no es a la primera línea de batalla. positivo. No, voy a hacer no una es ilustración. positivo. Voy a hacer la ilustración para responder lo que acaba de decir Ángel. Es como que manden ahorita a Ángel a la primera línea de batalla en la franja de Gaza. ¿Está entrenado Ángel? No, cae la primera. No O sea que tanto ni a llegar. estamos hablando- Táctica operativa. Entonces, ¿es bueno eso? Sí, es bueno. Pero ¿y las condiciones? ¿Los incentivos? ¿A dónde están? O sea que estamos hablando de que se ha formado, de que se nació esto, o desde que se trajo, mejor dicho, la AFP, solo han traído prácticamente desgracia al país y miseria. Sí. Así es de hablarlo claro. Ahora bien, pero ¿por qué? Sí. Pero ¿por qué no vino? Bueno, esto lo instaló obviamente los gobiernos de Arena en su momento, pues los del FMLN que nos vendieron y que nos dijeron que iban a modificar Ya voy a llegar a eso. y que nos Ya iban a hacer. ¿Por qué ya voy a ellos no? llegar a eso. Ordenemos. Ya voy a llegar a eso. Los supermanes no nos ayudaron. Ya voy a llegar a eso. Vale. Arena nos lleva. Ah, es que eso me oído, porque tal vez se entiende lo de Arena, que ya sabemos y todo, pero ¿por qué aquellos no nos... Pero ya vamos a llegar a eso. Pero Pero hay una parte bien importante que nos vamos a ir aclarando punto a punto. El sistema se crea en el 98. Sí. Y quiero que vayamos por puntos porque es bien importante que la gente... Estamos ahorita en el momento preciso. En el momento preciso que da nacimiento a las AFP. Ujú. Se crea en el 98, se empieza a implementar en el 99 con Francisco Flores a la presidencia de la República. Entonces aquí viene... Ok, vienen los primeros 5 años de las pensiones. Ahí voy. Ok, los primeros 5 años de las pensiones. Luego ya vamos a llegar... ¿Cómo funcionó? ¿Qué hicieron diferente? Voy a hacer el esquema y tú lo vas a ir desglosando. A ver. Seguían Ok, dando empecemos. esos bonos a los familiares. Veamos. Se Oye, crea en el oiga, 98, lo empieza con el gobierno Flores. de Calderón Sol. Caderoso, ¿sí? Sí, luego empieza a ejecutarlo el gobierno del presidente Francisco Flores. Se pasan los primeros 5 años hasta el 2004. Llega Tony Saca. Tony Saca empieza a administrarlo. A medio gobierno de Tony Saca se crean los fondos FOP, Claro. que es la primera vez que el gobierno mete la mano al fondo de pensiones, que ya lo vas a explicar tú de mejor manera. Llega la izquierda al poder con un discurso totalmente radical. Promete cambio. Promete cambios, Mucho que las pensiones nos habían vendido que las pensiones eran malas, que eran el diablo, que había que quitarlas, pero llega la izquierda en el 2009 con Mauricio Funes, pasan 10 años en el poder y nada. Panes, hijo, como decimos Siguen en Juan Salvador. igual. Hacen algunas modificaciones que ya eran como forzadas en el gobierno de Sánchez Serén, que también vamos a llegar a ese punto de explicarla. Y tuvo el Frente Correlación Política para cambiarla, sí. Porque tuvo a los de Ghana, tuvo a los del PCM y tuvo a las mismas de siempre. Llegan nuevas ideas con el presidente Nayib Bukele, nos llega Ghana con el presidente Nayib Bukele, que igual un discurso progresista de izquierda, AFP, que nos servían, AFP demonio, bla, 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 bla. Nuevas ideas ahora en el poder y han venido criticando y demonializando el sistema privado de pensiones. Cabrón, pero ya pasaron del 98 al 2008, 10 años. Al 2018, 20 años. Al 2024, 26 años. Ha estado la izquierda radical en el poder y ha estado un presidente que también fue radical con las pensiones y sigue siendo Peor. el mismo sistema Hoy está privado peor. y peor. Ok, pero vamos. Vaya. Llega con
98, Francisco Flores. Explico la razón de por qué el sistema, y van, con lo que voy a explicar van a ir entendiendo poco a poco por qué estamos peor pues, o sea, peor. Del 98 al 2001, ese periodo es importante que lo escuchemos ahorita, lo voy a sintetizar en 3 ideas puntuales. La primera de ellas, el sistema se privatiza no para dar pensiones. Eso es clarito. ¿Cómo lo compruebo? Fácil. Cuando se entran en operación las pensiones, es decir, las AFP, inician 5. ¿Por qué inician 5 empresas en un mercado laboral tan chiquito? Ya se hicieron esa pregunta. Con los requisitos que pedía la ley. Les voy a poner un ejemplo. La ley, desde que se creó la ley de las AFP, de las pensiones, pide un capital inicial de $1 millón. Para tener una AFP hay que tener $1 millón, pero otro millón de reserva. Por si las afiliaciones no funcionan. De Colombia en aquel entonces. Ah, en aquel entonces, pero hoy se traduce a dólares. Bien, ¿por qué 5? Ah, que había que darle competencia. Puede hacer No, concesión. no era necesario, sí. Y la prueba es de que Estamos todos. fueron absorbidas por 2 Con todos. que han monopolizado. ¿Sí? Que ¿todavía siguen las 2 o- Siguen todavía las 2. Las hicieron quebrar adrede. Otra cosa. Del 98 al 2001 montaron tan genialmente el sistema y adecuaron la ley. Aquí es donde yo aplico aquel dicho que dice: echa la ley, Echa la trampa. echa la trampa. La ley de pensiones está hecha a la medida del gusto de los accionistas de las AFP. ¿Sí? Y así han jugado todos los políticos, han danzado, porque han incluso financiado campañas de algunos exdiputados, ¿verdad? Y por cierto, uno de los grandes defensores, que hasta era capaz de dar su vida porque se privatizaban las pensiones, adivinen quién es: Walter René Arau. Ahí, el político más amado de El Salvador, ese men es una gran persona, tiene No, un corazón. no, pero ¿dónde está ahorita? Y no queda. No, ¿Eh? ese Eso- no era. y lo pongo en mayúscula, en rojo y está subrayado. Para que se entienda. No, pero él también daba la vida por el mayor Roberto Aguizón, él daba la vida por el presidente Pero ahí Cristiani, está. Y si no me y daba la creen, vida por las uno de los pensiones. precursores Si de no esos me días creen- también para la dolarización también. sí, también. Pero si no me creen, busquen en Google decreto 927. No, claro, si le creemos, Sí, y eso que la sí. clase de mercenario que es Walter Araujo. Bueno, entonces, no, yo digo por los No se preocupe, nosotros sí lo podemos decir aquí. No, Usted lo vio, sí. Ese proceso implicó que la población se dividiera en 2 grandes grupos. ¿Mm? Cotizantes activos al año 98 habían cerca de 237,000 personas. Cotizantes activos, ¿verdad? Que Un gran número. estaban en un limbo. ¿Y estos qué? Diseñaron el sistema muy astutamente. Partamos. ¿Cómo? En 2 grandes grupos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner una fecha clave. ¿Cuáles fueron? 15 de abril de 1962 tenía que ser la fecha de nacimiento para las personas que podían optar, quedarse en el sistema público que daba mejores pensiones o irse a las AFP. Esta gente se llama optados al sistema. ¿Por qué? Porque el 15 de abril, cuando empiezan las AFP, tenían más de 36 años, sea hombre o mujer. ¿Sí? Apunten eso, esa fecha, pum. Jugada maestra, 62. Para que, sí, Sí. 15 de abril de 1962. Y los que nacieron el 16, esos no son optados. Esos pasan a ser obligados. ¿Y por qué? Porque nacieron después del 15 de abril de 1962. ¿Ya? El 15 de abril de 1998 no tenían 36 años. O más de 36 años. ¿Sí? Ok, ¿y qué vamos a hacer con esto? A esto los vamos a obligar al sistema. ¿Saben cuánta gente era ahí? Más de 180,000. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Con eso rellenaba. Se llama proceso de acumulación original. Pasaron las AFP recibiendo de a bordo 98, 99, 2000 y 2001 sin pagar exacto. Sí, no pasa nada. Ese es el periodo Un negocio redondito. Sí, completamente Es un redondo. negocio que todos queremos que nos llegue una Tal vez en es la así. vida. Tal
Así que la inversión inicial que hicieron las AFP para montar el sistema la recuperaron un año. Pero esto era aprobado por los, obviamente, los grandes La ley. patrios, los padres de la patria. Sí, ¿cuál era la ley? Y la aprobaron. Pero también había, bueno, me imagino que no alcanzaba la mayoría como para poder tener el FMLN en esos momentos. No, en el No, 98 no, pero 98. lo que voy yo es que el señor Walter Araujo, que hoy se da años de santidad, ha propiciado todo esto que estoy diciendo. Bien. ¿Qué pasa en el 2001? Interesante. Porque si bien diseñaron todo, una estrategia maquiavélica en términos comerciales, se les olvidó un elemento, el elemento humano. Esta gente iba a llegar a vieja, iba a tener que comer, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Además, les vendieron mal el tamal. Solo mire, tiene pollito, tiene huevito y todo, pero no dijeron si había sido bien cocinado o no, para que le hiciera daño o no a su salud al consumirlo. Entonces se les olvidó a ellos decirles que los que se pasaron, ya sea porque los engañaron, porque los obligaron a irse a las AFP, pudiendo haber optado, les esperaban pensiones bajas. No se los dijeron. Entonces empiezan a pensionarse las primeras personas en el año 2001. Cuando esta gente comenzó a ver, esta pensión aquí no es como la que me hubieran dado en el IPE o en el Seguro Social, se empiezan a organizar, ¿sí? Y empiezan a organizarse cerca de 13.300 personas para ese entonces. Y ahí, ¿qué pasó, Francisco Flores? Pensando siempre en los benditos votos, no en solucionar el problema. No, hombre, le dice Manuel Enrique Hines, porque era su ministro de Hacienda, para callarlos a estos que están jodiéndole, sacarles un decreto, hombre. Es así como sale el decreto 1217. Famosísimo decreto 1217 en el tema de pensiones del Salvador. Buenas noches, Dinora. Entonces, ¿qué hace el decreto 1217? La jugada maestra. ¿Ustedes están jodiendo por pensiones bajas? Sí. Les vamos a recalcular a partir de hoy, cada cierto tiempo, a modo de hacerles llegar el monto que tienen ahorita, como que si se hubiesen jubilado en el IPE, en el Seguro Social. Y para rematar, su pensión va a ser vitalicia. ¿Cómo así? Si la ley no dice eso. O sea, yo me pasé a la AFP y la ley de aquel entonces decía de que la pensión no era vitalicia. Se acababa la cuenta individual y ¡pum! ¡Salud, luz! ¿Verdad? No. Hasta ahí llegamos. Por esos 13.000 y pico de votos, hacen una mala decisión. ¿Te entiendes lo que estoy diciendo? Por esas 13.000 personas que están... Sí, que después llegaron a ser más de 22.000, que son los actuales pensionados grupo A de los optados. Optados grupo A. Decreto 1217-2001. Bien. Se soluciona ese problema, pero viene otro. ¿Cuál es? Diciembre de 2001 se acaban las reservas técnicas, o sea, el dinero disponible en el INPE y en el Seguro Social. Eso lo anunció Manuel Enrique Hines. ¿Qué pasa? Empiezan a hacer préstamos para cubrir ese déficit, endeudar más el país. Lo cual se vienen a dar cuenta ellos después de un par de años que no es sostenible. Tony Saca hace frente a eso, otra vez con el señor Manuel Enrique Hines, el ministro de Hacienda, y crean el famoso decreto 100, fideicomiso de las obligaciones previsionales. ¿Qué es eso? Fácil. Técnicamente es convertir un sistema privado con un chorrito de carácter público. Es decir, que de ese FOP, o sea, de ese fideicomiso, vamos a agarrar los recursos del que Farid y Ángel en un sistema privado están aportando para pagar pensiones en el sistema público. Qué bonito, ¿verdad? Yo voy a pagar pensiones de una gente que no tiene nada que ver conmigo. Suena muy egoísta lo que estoy diciendo, pero es que realmente es así. Pero es que es bien fácil. Es como que yo dijera, no, yo voy a pasar ahorrando toda mi vida para que llegue mi vecino y me diga, hermano, ¿me das tus ahorritos? Correcto. Básicamente eso es cierto. Entonces, el FOP es la parte neurálgica de Del un problema. cáncer. Exactamente. Es la célula cancerígena que comienza nos está matando. Exacto. Ahí empieza el gran Está problema. matando al sistema de pensiones. Correcto. No es tanto que sea privado como tal, No. sino que es la mano peluda del Estado correcto. Es que lo que nace con Tony Saca. lo que dije yo al inicio, el mal diseño del sistema.
Ahí está. y que empieza a tocar dinero de todos los que trabajamos. Correcto. Creo que quien era más... El FOP es, para que más o menos lo entienda la gente, es un fideicomiso en el cual el gobierno lo lleva a la Asamblea Legislativa lo aprueba, y viene el gobierno y empieza a coger el pisto de los cotizantes, de los ahorrantes de pensiones, el pisto privado lo coge de las AFP, lo lleva al Estado para garantizar obligaciones propias del Estado, en aquel momento pensiones públicas. Sí. En aquel momento. Y dice, yo te voy a pagar, Correcto. pero a como yo quiero pagarte. Exacto. No, y el problema no es que digan te voy a pagar, el problema es que no pagaron. Se hicieron de los panes. Desde el 2006 en adelante solo hubieron como 2 amortizaciones que no cubrían ni siquiera el 20% de lo deudado. ¿Y esos préstamos que hacían para inyectarle ahí para que pudiera sufragar? Antes del 2006. Sí, por eso, pero no pudieron, siempre No, cayeron en los en impagos. ese caso, como eran con bancos y todo, si ahí Ajá. tenían que Pudiera. pagar. Pero igual se creaban déficit en otros y vamos Exacto. abriendo en otros lados. Entonces, por eso abrieron el FOB, porque sabían de que eso no era sostenible, porque un banco o le pagan o le pagan. Sí. Abramos el chorro de los que están trabajando y nos hacemos lo más después, como decimos. Sí. Bien. Noten, ya solo desde la privatización para acá hemos visto 3 etapas. La primera, un proceso de acumulación, ganancias para las AFP. La segunda, la primera crisis, 2001, decreto 1217. La tercera, el FOB, el origen del cáncer que tiene el sistema eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Del 2006, Prácticamente el licenciado también tiene mucha culpa ese ministro que estaba en esos días. Yo creo que ese es el que tiene más la culpa de todo. Venía arrastrando desde Francisco Flores a Tony Saca, a lo mejor. Y fíjense, Estaba en lo personal, yo les diré algo, en lo personal, Lo para mejor mí- está por venir. Para mí, en términos de conocimiento, el señor Manuel Enrique Hines es uno de los más ilustres que ha tenido el país. Ah. Lamentablemente, la orientación de su conocimiento en cuanto a lo que se explica es lo que ha sido malo, al menos en este tema. ¿verdad? Bueno, también hay otros poderes fácticos ahí más fuertes. Tal es así que, para que se hagan una idea, estimado, Milei mandó a llamar a Manuel Enrique Hines. ¿Sabían ustedes eso? No, yo no. Sí, en su equipo económico. No sé si de la campaña o sigue de asesor. Yo creo que sigue asesor. Bueno, peligroso entonces lo hace quebrar. No, Argentina pierde lo que no, lo que sucede es que, mira, No, pues son Lo que sucede contextos acá- diferentes, no, correcto. lugares diferentes. creo que es doctor, el señor es doctor en economía. Sí, es muy Y bueno. es de las mentes ilustres en economía más grandes de América Latina. Sin embargo, Pero es que no era solo él. sin era el embargo, conjunto, sin embargo, obviamente. sin embargo, si tú le preguntas, es que en la parte de las AFP no puedes obviar que es un tema político. Claro. Y de Patricio ve lo técnico, pero acá de fondo en las AFP, en los sistemas de pensiones, hay un tema político que tiene dos puntos de vista. Un punto de vista desde la izquierda, un punto de vista desde la derecha. Sí. Y ambos puntos son buenos. Un avión para que vuele necesita dos alas. Ahora, la parte que debemos entender, y como lo decía Patricio, es que no nos debe de importar si es público o si es privado. Lo que nos debe de importar es que sea un sistema funcional, Sostenible sostenible y que me dé. y que le pague Bueno, al trabajador. Pero está buena una la pensión. historia porque falta. Sí, Ahora, viene ahora. más. Ok, original, se crea el FOB, lo empieza a tocar con todos los poderes de Tony Saca. y ese En número, ¿cuánto toca, me imagino que manejas el dato, ¿sí? cuánto toca Tony Saca del fondo de pensiones? Vaya, para responder esa pregunta y es justamente siguiendo el hilo de la idea que estoy narrando, se crea el FOB del 2006 al 2009, que es cuando llega Funes. La emisión de FOB fue un poco más de 300, 400 millones. Sí, 400 millones. vale. Pero de Funes a Sánchez Serén aumentó como a cerca de unos 2.600 millones. Estoy hablando solo capital, es decir, solo dinero constante y sonante sacado del fondo de pensiones para pagar el IPE y el seguro social. Ojo. Aquí no estoy poniendo el dato de lo que realmente nos debe interesar a todos, los intereses dejados de percibir. Sí. ¿Saben cuánto perdió del 2006
al 2019 el fondo de pensiones en concepto de intereses dejados de percibir en favor de los trabajadores, más de 3.000 millones. Solo de intereses. 3.000 más 2.000 y pico son 5.000 millones. Estamos hablando como nuestro presupuesto prácticamente. del 2006. La remesa de tamaño. Estamos hablando del 2006 al 2019. 19. 13 años. Sí, vaya. ¿Qué Yo pasó? dejo de pagar, Juan Pueblo, Ángel Madrid, deja de pagar 3 meses la hipoteca de la casa y me llegan a sacar. Exacto. Dejo de pagar 3 meses el crédito personal y me embargan hasta el chucho, si Sí. puede. Así Pero el gobierno, bien vergón, por 13 años pasó tocando el pisto de los salvadoreños y Y le no- debe 3.000 millones de dólares solo de Pero intereses. cuando llega Funes no puede hacer una modificación de esto, no se da cuenta de que estamos yendo a un desfiladero y que escuchando lo que usted está diciendo, Aquí hay un está muchacho, sin parar este camión. aquí hay un muchacho que dice que no sé nada. Queda comprometido este tipo, Ángel, a que venga aquí a debatir conmigo, ¿sí? Bueno, si quiere venir, Te venís para acá, papá. Si tenés los coyolitos puestos, vas a venir a debatir conmigo acá, demostrarme que yo no sé. si nació con los de varón, aquí Sí, te le varoncito. paso para que vengamos a platicar. Exacto. Lo estoy Ok. diciendo públicamente porque estas basuras que comentan porquería ya me tienen hasta aquí, ¿ya? Y son los que nos pueden llevar a guerra civil. Y lo que En el contexto que estamos. y lo que nos están llevando al despeñadero. Ok. Bien. Pero hasta el 2019 el Estado salvadoreño le debe 3.000 Pero hay- millones de bolas Pero en, hay en intereses. Pero Sí. quiero que me ayudes para que esto quede acá, porque después hacemos cortos. O sea, Tony Saca toma 400 millones de dólares del fondo de pensiones para utilizarlo en el gobierno de él, del 2006 al 2009. Mauricio Funes, del 2009 al 2014, toma 2.600 millones de dólares de capital, de pisto de los trabajadores, Sí, así es. para ocuparlo en compromiso de obligaciones propias del gobierno. Sánchez Serén, del 2014 al 2019, ¿cuánto toma? Más o menos andan por 1.500 millones. Por eso. Estamos hablando de que toma 1.500 millones de dólares. El primer quinquenio de Nayib Bukele, 2019-2024, ¿cuánto toca? Ahí está el asunto. No es que me haya dolido. Es la verdad. Ya. Aquí como salvadoreños, si no estamos de acuerdo con una opinión, tenemos que contraargumentar para desenmascarar al que supuestamente es mentiroso. Si es que este fulano que está hablando aquí porquería, ¿verdad? Si es varoncito, se viene para acá. ¿Ok? Bien, sigamos. 2017, Ángel, supuestamente iba a haber una mejora del sistema, ¿sí? Y aquí vienen varias cosas que están tocando los que me siguen. Me encantaría lo de que podía sacar pisto el 25% de la A eso voy. A mí, miren, A eso voy. antes de que lo empiece a tocar A Patricia, eso voy. en el 2017, los honestos, honorables, casi benditos padres de la patria del Salvador, fue para mí del 1998 que se crea el fondo de pensiones hasta el 2017 es la primera buena idea que tienen en el fondo. Sí. Y es que el cotizante pueda tocar el 25% de ese pisto. Un montón de gente lo sacó. Ojo, Un montón de gente lo sacó. el 2017 era la oportunidad para quienes estaban en aquel entonces en el poder de enmendar esta situación. Lo que está diciendo Ángel es el famoso anticipo de saldo del 25% que se aprobó en el decreto 787 de finales de septiembre de ese año. Bien. Mi opinión al respecto, y yo se lo hice saber a la comisión ad hoc, porque ahí sí estuve yo, entramos a la comisión ad hoc, y les cuento, fuimos a darnos riata, como decimos literalmente, con los argumentos. ¿Vea? Yo me acuerdo que había un diputado ahí al que le dije, ustedes están aprobando un dulce envenenado con esto. ¿Por qué? ¿Qué te estaba poniendo? No. ¿Cómo es posible que venga yo y le diga a Farid, mire, hoy va a sacar usted el 25% de lo que tiene ahorrado? Pongamos que usted tenía 10.000 en ese entonces, son 2.500, ¿ves? Sí. Entonces, ajá, pero me va a pagar intereses. ¿Cuánto es qué? ¿Y no supiste, pues? Eso era malo.
Ese es el dulce. Eso es verdad, pero sacarlo era bueno, hermano. No, claro, sacarlo yo estaba completamente de acuerdo. Yo tengo mucha gente que lo sacó. Aparte de que no han ahorrado lo que tenían que ahorrar, les han robado, les han quitado todavía, le estaba renteando. Sí, claro, entonces Pero fue una buena idea. Fue rentear. Sí, fue una buena idea. La idea- El veneno que yo Bueno, podía sacar. pero hermano, pero ahora te lo quitaron. sí, claro, a eso voy. Muy bien, muy bien. Y yo les dije, no, apruébenlo, yo estoy de acuerdo. Hasta muy poquito quizás, pero quiten los intereses y la obligatoriedad de devolverlo, porque así decía también. Sí, era Que tenía que obligatorio. devolverlo si es que quería pensionar. Pues. Pónganle capital interés a la cuenta de qué, pues y no han visto a la gente. Ese era el dulce envenenado. Sí. Y además les dije yo, sí, como propuesta, hagan un plan de educación para que la gente no caiga en trampa. Pero bueno, no lo hicieron. Se aprobó. Bien. Escuchen bien. También aprobaron algo positivo en el 2017, tengo que decirlo. Ese decreto traía un artículo que es el 79, que es un transitorio. Ahí decía que los jóvenes, o sea, las personas nuevas a incorporarse al mercado laboral, 18, 20, 30 años, de 2017 para acá, iban a tener la posibilidad de retirarse con una masa de ahorro del 11.10%. Eso era muy positivo. ¿Por qué? Porque iba a crecer el ahorro. Ahí está el decreto. Descarguen, decreto 787, artículo 79. Ahí lo van a ver, un cuadrito, 11.10. Claro, mi crítica a ese 11.10 es que lo daban para 50 años. Es decir, que hasta dentro de 50 años lo íbamos a obtener. Yo les dije, no, desde ya, se puede. Y dábamos los argumentos. Pero bien, lo pusieron así, eso era algo positivo. Y ya van a entender por qué digo que es positivo. Bien. 3. Quieras o no, hubo una disminución de la comisión que cobraban las AFP del 2.20 al 1.90. ¿Sí? Y eso era una baja de la comisión de las ganancias. Se ve mínimo, pero en lo macro ya dejaron Entonces, de percibir una permitió- buena cantidad. y además, el Estado se obligaba a aportar del presupuesto general al fondo de pensiones en el tiempo, aumentando. Eso era positivo. Eso era positivo. Bien, lo negativo es que nunca tocaron el meollo del asunto, el endeudamiento y la fórmula de cálculo, que siempre ha sido ese metástasis que nos ha dañado. Del 2019 hacia acá, que ya es la última etapa que quiero tocar para que entendamos cómo está de problemática la situación, viene la cuarta y para mí fatal etapa que está viviendo, y por cierto la última que va a vivir el sistema de pensión. Justamente de el 2017 para acá, convierten al sistema privado de pensiones oficialmente en la caja chica de los políticos. Antes era asolapado, ¿verdad? No, pero eso fue del 2019 para acá. No, 2017. Es la ¿Por qué? primera reforma. Sí, porque se empiezan a emitir deudas, ¿verdad? Tras deudas desde el fondo de pensiones, pero se consolida con la última reforma de 2022, en donde le quitan el límite a la emisión de deuda. Entonces, como ustedes pueden ver, En el 2017 se toca por primera vez y empieza el Estado a agarrar más plata. correcto, ¿Me entienden? Pero hay una reforma que es la última. ahí que hicieron, voy. que antes por lo menos tenían la decencia de que tenía que ir a discusión a la Exactamente. Asamblea Legislativa. Llegamos al año 2022, que es lo que nos interesa saber, y aquí El vamos, Salvador, Cristian. aquí Rodríguez. vamos con todo. Y aunque digan que por ahí sigue insistiendo esta persona que yo diga nada va a cambiar, está bien. Pero queda respaldo de que no me quede con el hocico callado. No. lo hacen. No, además se entiende usted lo que sabe, es increíble todo lo que nos ha explicado. Este Pero tipo no podría mantener pero ni 5 minutos de esta plática. Es que este tipo de gente no debería ni siquiera existir, hombre. Porque que ese de los Lo vamos a mandar ahí al chatbot. El Mí se le cayó a la mamá. de la chiquito. prueba de amor que uno Además, puede dar, Tiene ácido ¿verdad? fólico. Exacto, el ácido fólico. Cumpliendo el mandamiento que nos dejó el Altísimo en el libro de Números, ¿verdad? Es esto, soportar este tipo de gente, amarás al prójimo como a ti mismo. Y usted está haciendo la lucha hasta para el futuro Para de este esta desgraciado persona. que entonces, ¿qué pasa? En el 2022, Ángel y Farid, se diseña por primera vez
¿verdad? La caja chica de los políticos. ¿Por qué? Le quitan el 25% de anticipo a los Ya no se puede y sacar. además, declararon sinvergüenza a los que quitaron el anticipo, ¿sabía usted? Sí, una diputada en sesión No, plenaria. eso se le pasó, vos sabés que es un campo de batalla ahora. Pero bueno, yo le voy a decir una cosa, ustedes aquí ya la tienen con los diputados. No, miren, esa gente es honorable. Son honestos. Esa gente No, es no. honesta. Pero voy a ver un pasaje, Yo te voy a decir una cosa. esto se debe a... Estas son vicisitudes, Cali. Pero mira, oiga Patricio, esto se debe, licenciado, El Kevin le da saludos, hermano. esto se debe al poder absoluto de ellos. Sí, o sea, Aquí- lo que pasa es esto. No, porque cuando dice, porque ya no, nos ha explicado todas las etapas Fíjate que de esta... es bien importante algo acá, que es la parte, cuando la parte política se impone a la parte técnica, ahí hay un montón de problemas. Sí, Y decía Salvador Allende, yo prefiero tener 10 profesionales que 50 políticos, y tenía muchísima razón, sin ofender a los hermanos que son pro gobierno, que tienen todo el derecho de serlo, y sin ofender y le pido perdón a los honestos, honorables, honrados, excelentísimos padres de la patria por la opinión que voy a dar. Pero en el 2022, los diputados del pueblo, esa mayoría absoluta que obtiene nuevas ideas y que se consolida como un partido político hegemónico en la toma de decisiones a favor del pueblo en la Asamblea Legislativa, le quita la oportunidad a los trabajadores de optar por el 25% de sus fondos de pensiones. Sí, y todavía no sinvergüenza. Y todavía le dicen, usted que toma el 25%, usted es un sinvergüenza. Usted, es más, deberíamos de castigarlo a la horca. ¿Quién? Yo no... Hablemos en general de los diputados de la Sí. no personalicemos. No lo digo, pues ahí porque está. después se enojan y nos pueden mandar a la Entonces, policía y todo eso. No. ¿Qué pasó? Les quitan la oportunidad de acceder al 25% a los cotizantes del sistema, porque el argumento ¿cuál era? Que del 2017, que se aprobó ese anticipo al 2022, ya habían sacado del fondo de pensiones 1.000 millones. Ajá. ¿Cuánto ha sacado este gobierno? Escuchen bien, desde enero de 2023 a octubre de 2024, porque hasta ahí están los datos oficiales registrados por el Banco Central de Reserva, casi 2.000 millones. ¿Cómo eran? O sea, Son datos. datos oficiales. Contemos, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, en 5 años 1.000 millones. La gente. Sí. Desde el 2017 a 2022, los salvadoreños, Sacaron de 1.000 nuestro millones. dinero que Sí, habíamos dinero. ahorrado, habíamos sacado 1.000 millones. Era nuestro piso. Claro, claro. Nosotros lo ganamos, nosotros lo trabajamos. Y esta gente. ¿Y esto lo Esta metieron gente- dónde? Espera. Para que entienda el pueblo. No. O sea, que vos ¿Qué podías hicieron? tomar tu 25%. Así por eso no Era tuyo, hermano, si comprabas un carro, si te lo gastabas chupando, si construías tu casa, era tu pisto. No, pero ¿por qué decís que ahora se agarra... Espérate, del 2017 se aprueba eso hasta el 2022. En el 2022 vienen estos padres de la patria que son honorables, que son gente que piensan en sus hijos del pueblo, honestos, o sea, yo no pongo en duda su honestidad. Dicen no, porque se han tomado 1.000 millones. Sin vergüenza. Sin vergüenza, el pueblo, se han tomado 1.000 millones. No, quitemos eso. Y lo quitan. Y explica Patricio. Y Del 2023 enero 2023. Ajá. a octubre de 2024, el gobierno, papá gobierno, se ha tomado 2.000 millones. 2.000 millones. Sí, 2.000 millones. Que no es pisto para los trabajadores. Ojo, Lo han quitado a los Esto es ¿Para trabajadores. qué lo y vamos a eso. eso, vaya. Reservada la información. No, ya lo dijo. Lo dijo, escuchen bien, Barclays, que es un banco de prestigio mundial. Para quienes... En inglés. Sí, es un británico, sí. Para quienes se pregunten qué es Barclays, bueno, a los futboleros, me van a El entender. patrocinador de la... El banco Barclays es el patrocinador exclusivo de la Liga Premier inglesa, porque la Liga Premier inglesa, donde juega Erling Haaland, Pobrecitos son. juega Bruno Fernández, Simplemente etcétera. está el equipo más rico del mundo, el Manchester City ahí. Manchester City, Es un pobrecito. se llama Barclays Premier League, así se llama. Sí, sí. ¿Y qué dice Barclays? Que eso
2.000 milloncitos que han agarrado en menos de 2 años, A ver. lo ocupan para gasto corriente. ¿Y qué de gasto eso- corriente, Patricio? Bueno, gasto corriente puede ser Lo los que gastos que sea, el gobierno tiene encima. ¿Ya? De las pensiones De las del pueblo. pensiones del pueblo. De los Y trabajadores. además de esos 2.000 y pico de millones que vamos a agarrar seguramente este año, hay cerca de 280 millones que fueron a parar al banco hipotecario. Licenciado, pero pueden decir los diputados que lo han tomado porque estamos... A eso voy. Al banco hipotecario, al que le da créditos a los honorables. A eso, O sea, exactamente. Juan Puerto va que le den un crédito por poner tu tiendita. Y te lo niegan. y te lo niegan. Llega uno de estos honestos, honorables, Y que supuestamente esos préstamos eran para la gente común y corriente, ¿verdad? Mira, deja de estar hablando de los diputados que ellos mejoraron su casa, pusieron su negocio. Ellos merecen tener una mansión. Claro, o sea, mire, la costear. mire, pueblo salvadoreño, así va. Los diputados merecen tener una casa, una mansión de rico. Pero ellos yo me- merecen tener un carro último modelo. Usted esté a gusto. Pero esté muchos quieto, de esos de esté- ellos dicen que cuál es el alarma si es un préstamo. Si lo bueno, yo sé cuál van a pagar? yo sé que... Primero, no. ¿De dónde lo van a pagar? Primero. Segundo, te lo darán a vos, te lo darán a mí. Te lo darán a Patricio. Yo te digo que te traslado a lo que ellos dicen, pero vamos a lo que dice. Yo quiero saber para qué usaron eso. Para gasto corriente. Perdón, para gasto corriente, pero... ¿Quieres saber para qué utilizaron los diputados del pisto? No, pues ya se para Ay, con no, las champañas y todo al fin de año. sí. Hay otra cosa importante. Bueno, estoy hablando 2.000 millones después de la reforma, pero antes de la reforma 2022, ojo, esto es muy serio. Antes de la reforma 2022, o sea, entre 2019 y 2022, ya sabemos quién estaba gobernando en esos años, se tomaron más de 3.000 millones. Estamos hablando que del 2019 Al 2024, 24 son más de 5.000 millones. exactamente, solo de pensión. Solo de pensiones que ya todo. Por eso es que hoy la deuda, y lo dice el Banco Central de Reserva. No lo digo yo. Ya no lo está. dice. No, que no lo dice. Bueno, entonces con esto lo que le podemos decir a la gente, licenciado Patricio, es que la gente no tiene futuro. Exacto, vaya. Aterrizando. Aquí, ¿por qué fue algo extenso esto? Para que entendieran a dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. No, y si Bien. no nos dice desde el principio, no captamos bien esta Exacto. idea. Lo que yo quiero darles a entender es que, de hecho, ustedes pueden revisar mi Twitter, muchas de mis entrevistas, antes de que se aprobara la última reforma, yo advertí varias cosas. La primera, las pensiones iban a ser más bajas, se cumplió al pie de la letra. Si no, busquen la entrevista que tuve con el señor Moisés Urbina en marzo del 2023, el año pasado, y se van a dar cuenta que yo proyectamos con prueba documental lo que había dicho anteriormente. Segundo, yo advertí que iban a usar de caja chica los políticos el fondo de pensiones. Ya lo dijo Birples, para gasto corriente. Eso es ilegal, porque el fondo de Y sin pensiones... aprobación. Aquí no lo está diciendo Patricio, no lo está diciendo, No, lo está no. diciendo la O sea, el entidad. fondo de pensiones es para pagar pensiones, no para Sí. gasto corriente. Y mucho menos para préstamos a políticos. No. O sea, hay que ser Pero serios. será que están diciendo, lo tomo aquí ahorita y después lo voy a ¿Y responder? cómo van a pagar? Yo lo he hecho, Madrid, he tomado así. ¿En unos qué 20 cabeza, en qué cabeza le cabe a un banco darle un préstamo de 200,000, 500,000 a una persona cuyo trabajo no es estable? No hay un análisis de crédito. Y eso es lo más importante. Pero el Bitcoin, Yo quiero Digo ver, yo, pues, ahí vamos. yo quiero ver a esos políticos que ganaron esos préstamos cuando no los puedan pagar. Y ahí los quiero ver. Sí. Y eso va a ser triste, no solamente para ellos, sino para la gente que se dejó engañar por ellos. Bien. ¿Qué otra cosa yo advertí? Que venía colapso al sistema. Venía colapso. Y ya están los primeros síntomas. Y aquí viene una noticia que voy a darle a las personas que están viendo, que no es agradable, pero ahí está. ¿No me cree? Bueno, lo que voy a decir a continuación, vaya y pregúntele usted a la sucursal de AFP con la que está cotizando. Vaya y dígale al asesor o a la asesora de la AFP, hágale la siguiente pregunta. Mire, no diga que yo lo dije, porque si usted menciona mi nombre, de entrada le van a... Sino que sea estratégico, y vaya y pregunte. Sea estratégico y pregunte. Mire, señora o señora,
Y lo que yo coticé en el INPEP y en el Seguro Social antes de la AFP, me lo van a acreditar a mi cuenta individual cuando ya me toque pensionarme, ¿sí o no? Y escuchen la respuesta. ¿Qué está pasando, Farid? La cuenta de garantía solidaria que se creó en el año 2017, en la reforma de 2017, que no es más que parte de lo que yo cotizo va a parar a un fondo común, que es donde se pagan pensiones mínimas, invalidez, sobrevivencia, etc. Es como un aporte solidario que yo doy al sistema sin esperar nada a cambio. Eso está bien, ¿verdad? Porque es para cubrir otras necesidades que son naturales en un sistema. Las contingencias laborales se dan. Pues usted puede ir a su trabajo, perder una pierna y dejar de trabajar, pensión por invalidez, ¿verdad? ¿Quién se lo paga? El fondo común, o sea, a través de la cuenta de garantía solidaria. Se muere el cliente, se lo paga el A los beneficiarios. esposo. ¿Qué pasa? Resulta que hoy las personas que tienen derecho al certificado de traspaso, ya voy a explicar qué es certificado de traspaso. Antes de lo que acaban de aprobar, sin informarle a la gente, ese certificado de traspaso se le sumaba a lo ahorrado en el tiempo, o sea, cuenta individual. Se hacía más grande el ahorro, sí, porque se sumaban dos cantidades y de ahí salía un cálculo de pensión. Hoy no es así. El certificado de traspaso para quienes tienen derecho ya no se lo van a acreditar a la cuenta individual, sino que lo van a acreditar a la cuenta de garantía solidaria. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Porque ya están los primeros síntomas de colapso del De sistema. impago, ya. Exactamente. Entonces, para alargar la agonía del moribundo, tenemos que joder a cerca de 420,000 personas que tienen derecho a certificado de traspaso. ¿Qué es eso, licenciado? Certificado de traspaso. Sencillo. ¿Se acuerdan que mencioné la fecha 15 de abril de 1962? Sí, del Va. 62. Entonces, las personas optadas al sistema que nacieron hasta el 15 de abril de 1962, lógicamente, si aún no se han pensionado, este es el mensaje para los que no se han pensionado. Ojo, repito, si usted que está viendo esto o tiene algún familiar con estas condiciones, dígale, y no se ha pensionado, son personas no pensionadas. Si nació hasta el 15 de abril de 1962 y aún no se está pensionado y sigue trabajando, por ende cotizó antes de las AFP cualquier cantidad de tiempo, ya sea en el INPEP o en el Seguro Social. Ese tiempo, Farid y Ángel, se lo reconocen a la gente a través de un documento que se llama historial laboral. Por eso les dan la famosa cita, que vayan allá a pelar los dientes, a perder el tiempo y todo, porque hay procesos hasta de un año increíble. Pero bueno, ese historial laboral se traduce en dinero, certificado, que se suma a lo acumulado, ¿verdad? Hoy no. Ese certificado de traspaso no se lo van a sumar a su cuenta individual, sino que va a la cuenta de garantía solidaria. También aplican a certificado de traspaso todos aquellos que nacieron después del 15 de abril de 1962, pero que hayan cotizado cualquier cantidad de tiempo antes de las AFP, o en el Seguro Social, o en el INPEP. Entonces, igual a esta gente la están jodiendo con eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Que están preparando el terreno para dos posibles escenarios. Primero, y esto está a la vuelta de la esquina, ¿no me creen? Busquen Google. Porque ya las personas que lo hicieron en el 62, que tenían 30 y tanto, ya no tienen 30 y tanto, sino ya van para, ya son de la tercera Ya edad. cumplieron la Ya edad son de la de tercera. Exactamente. Va. ¿No me cree? Si la cuenta de garantía solidaria ya está teniendo los primeros síntomas de colapso, bueno, busquen Google. O sea, yo no tengo la verdad absoluta. Simple y sencillamente me remito a las pruebas. Entonces, busquen Google y pongan lo siguiente en Google: evaluación actuarial del sistema de pensiones 2020. En la página de resultados, que es la página 1, ¿verdad? Que están las posicionadas, ahí va a haber uno que dice transparencia o portal de transparencia de la Superintendencia del Sistema Financiero. Descargue ese PDF, descargue. Y para que no tenga que tener, o sea, perder el tiempo leyendo todo, váyase a la página 11, primer párrafo. Ahí dice que la cuenta de garantía solidaria va a tener insuficiencia en los recursos que van a estar llegando en el año 2026. ¿Cómo la ven? Ya a la vuelta de la esquina. A la vuelta Par de de años. aquí. Sí, Entonces, ¿qué pasa?
El sistema ya dejó de ser caja chica y está entrando a una etapa de estafa técnica. Es decir, los jóvenes, o sea, las personas que estamos entre 20, 30 o 40 años al 2024, estamos cotizando a un sistema que nos está estafando. Entonces, diríamos que es mejor ya no pagar o que no descontaran eso ya, porque a futuro no va a dar nada. A manera de ir En concluyendo. el caso del banco hipotecario, porque aquí me están diciendo, bueno, ahí están las pruebas de que han dado préstamos Sí, personales. no, y no solo eso, licenciado, se filtró por parte de la oposición, no sé quién lo hizo, pero hasta salió la nómina de quienes habían hecho los préstamos, hasta de cuánto Sí, era el monto, hijo. Pero tu chervo. Sí, Sí, ahí sale con 90,000 bolas, papá. No, claro. No, yo lo vi, eso no es información Hay que aclarar algo. Si estamos aquí hablando, es porque hay pruebas de eso. Sí, no, aquí no estamos hablando de ninguna No, mentira. aquí no estamos inventando. Ahí está, ahí No, está. porque tampoco es mentira lo que vos decís, madre. La caída del sistema, ahí está publicado por la Superintendencia del Sistema Financiero. Ya les dije a dónde tienen que lo traer. Página 11, No, primer párrafo. lo de los créditos a los diputados. Y los una créditos cuestión igual, Fue en investigada. pandemia, que lo lograron. No, año pasado, estaba en Entre punto. febrero y marzo. Bien. Antes de las elecciones Ahora, de este año. No nos vamos a quedar Por si no quedaban. no nos vamos a quedar solo con la crítica. No sé si tengo espacio para dar algunas propuestas. Sí, pero me gustaría ir concluyendo ya en situaciones que son Sí, yo como más alarmante esto veo yo. Bien. A cómo que la gente, que el pueblo pregunta, dicen por ejemplo, alguien ponía acá, si yo dejé de trabajar y no tengo la edad de retiro, ¿cómo hago para sacar mi dinero? ¿Se puede? A eso voy. Va, mire. En la última reforma dejaron intactos algunos artículos relacionados a esa pregunta. Si no tiene la edad de retiro, independientemente de los años que haya cotizado, usted puede sacar su fondo hasta el último 5 solo por dos formas o de dos maneras. Uno, que usted tenga una enfermedad gravemente y terminal. Así, que ya le diga al médico, como que ella no va a disfrutar nada de lo que saqué. le doy tanto de vida. Está bien. Pero hay otra forma. Da risa, pero es serio. No, claro. Y hay otra forma. Usted no tiene que vivir en el país. Tiene que estar fuera del país con estatus legal permanente. ¿Verdad? O sea, los tepecianos no pueden. No. Sí, o sea, alguien que esté como... Tienen que ser residencia o Los ciudadano. daquianos y todo eso no puede. Oye, entonces, vale, Entonces- para que nos entienda la gente, todo aquel amigo, amiga que no tenga la edad de jubilación y que quiera sacar su billetillo de la AFP, solo lo puede hacer bajo dos situaciones. La primera, que esté muriendo. ¿Sí? Enfermedad Que grave. tenga una enfermedad terminal y que vaya a dar pacatullo. Ahí le van a dar su pito para que lo disfrute un par de meses. Si se lo alcanzan a dar y si lo dan en el tiempo, o sea, efectivo para dar. Y segunda situación en la que le pueden dar su billetillo, por el cual usted tanto ha trabajado, es que usted esté fuera del país con una calidad legal permanente. Es Residencia decir, permanente o ciudadanía. residencia o ciudadanía. En el caso, si está en Estados Unidos y es inmigrante, ya la regó, hermanito. Jamás le van a dar el pito. Si es tepeciano, tampoco se lo van a dar. Si tiene DACA, tampoco. Tiene que tener residencia permanente o ciudadanía para que le den el pito. Es la segunda opción. De ahí, pare de sufrir. Mejor siga trabajando, hermanito, pues tal vez cumple la edad de jubilación y se lo devuelve. Sí, entonces, ¿a qué queremos llegar? Vaya, yo esta noche quiero dejar dos propuestas bien concretas. Dale. Vaya, de los más de 852,000 cotizantes que tiene el sistema, dicho sea de paso, este dato no lo ha actualizado la superintendencia. Estoy dando el dato del mes de abril del año pasado. No ha subido nada. ¿Por qué? Desde abril del año pasado. Sí, no ha subido nada la superintendencia. Son 852,000 cotizantes. Bien. De esos 852,000 cotizantes, solo el 40% va a tener requisitos para pensionarse, o sea, edad y tiempo de servicio. ¿Qué quiero llegar? Solo el 10% de ese porcentaje que va a tener pensión ya son personas, como dijo Farid, que ya tienen la edad, ¿verdad? Y no se han pensionado. Obviamente, ¿por qué no se han pensionado? Pensiones de hambre las que les dan, pues. Nadie va a querer retirarse. No les alcanza. ¿Ya? Y otros están ya cerquita. 5, 3, 2, 1 año.
Para este porcentaje de personas, mi propuesta es de hoy, si es posible, para el mes de enero, si es posible, que podamos hacer una presión y que les cambien la fórmula de cálculo. ¿Sí? Esto no es necesario que los políticos pregunten cuál es, ya la tienen. Yo se la llevé al señor que está reelecto, se la fui a dejar a la casa presidencial. Tengo las pruebas de que me recibieron, ¿verdad? Conseguí firme, ¿verdad? Y él se las hizo llegar a sus señores ahí aplastados en la asamblea. Y la prueba es de Pero, que, ¿desde dónde lucha Patricio? ¿Desde cuál es su trinchera? ¿Hay algún lugar? nosotros estamos organizados en la mesa de trabajo por una pensión digna. Entonces hemos convocado a sendas marchas y la gente ha asistido. Pero la propuesta concreta es, Cambiar la fórmula de cálculo, pero eso es para las personas que ya están cerquita o que ya ¿qué cumplieron. van a lograr con eso, Patricio? A que sus pensiones suban y sean mejores, ¿sí? Ajá, licenciado, y el resto que nos falta. Apenas un 40%. Dijo. Sí, sí. ¿Y el resto qué pasa con nosotros? Es decir, los que al año 2024 estamos entre 20, 30, 40 y si es posible 45, 50 años. Que todavía ¿Qué pasa? están 15, Somos 20 más de años de trabajo. 500, somos como 500,000 personas. Que nos quiten la obligatoriedad de cotizar. Punto. Porque imagínate, Porque ya María, está. Ángel. Digamos, Fari tiene 20 años. ¿Cuánto le falta para pensionarse de acuerdo a la ley? 40. ¿Cómo va a estar cotizando Fari 40 años en un sistema que le está estafando? Sí, que no va a dar nada. Ah. Entonces, ¿cuál es la propuesta más sensata? Y se creería, se hubiera pensado que este gobierno hubiera radicado ya eso, y se hubiera otro Claro. mecanismo, ¿verdad? Pero al No se contrario, puede, no se puede, Ay, licenciado. oye. Se puede, esa sería la pregunta. ¿Se puede arrancar de raíz este sistema? Es ¿O que hay, lo o que no hay se que puede? hacer- Por todo el desmadre que hay, todo lo que está cotizado, Como no todo lo que está quieren- invertido. Como no quieren hacer una buena reforma, Ajá, ajá, váyanse a lo fácil. ajá. Se escucha fácil lo que voy a Sí, decir, sí, pero sí, claro, eso lo comprensión. En el artículo 2, letra I, ahí está la obligatoriedad de cotizar el sistema. Ahí dice literalmente. Sí, sí. Estamos obligados a cotizar el sistema. Hay dos opciones. O quiten esa letra o reformenla. Ujú. Que en vez que diga estamos obligados es a partir de los 18 años la persona es libre y decide voluntariamente cotizar o no a este sistema. ¿Y cuál es el interés de los padres de la patria por querer seguir manteniendo o de algún otro Porque entidad? cada chica el sistema. Está. O sea, ellos saben Ahí está, perfectamente- dinero fácil. Quédate sin dinero, ahí está. Imagínense, tanto que anda. Pero esto es lo que debe entender entonces el pueblo en sí. Pero, ¿sabes qué es lo más jodido, Farid? Que ya andan capturando a un montón de gente por Pues sí, estafa. por una pero razón. los peores estafadores son los que nos gobiernan. Me preguntan aquí cuál es la fórmula de cálculo. Vaya, le explico fácilmente. La fórmula de cálculo actual que usted tiene para las pensiones es sacada nada más de su cuenta individual. Lo que sucede es que esa fórmula ha bajado el valor de las pensiones debido a que ni siquiera es una fórmula financiera, sino que es simple matemática y le hace parejo el hachazo. Y eso no funciona en los sistemas de pensión. De tal es así que las pensiones están entre el 19 y el 25% de los que mejor les va respecto al último salario que proponemos como mesa. Que esa fórmula se cambie a un elemento actuarial que se conoce salario básico regulador. Y voy a hacer un pequeño paréntesis bien chistoso sobre esta palabra salario básico regulador. Cuando yo llevé la propuesta ahí a Casa Presidencial el 27 de enero del año pasado, me la recibieron y todo. Miren, ni cabían. Licenciado, venga aquí, venga. Yo les dije, miren, un mensaje voy a dejar. Porque los había mandado el fulano. No somos ni amigos ni enemigos de nadie. Simplemente tenemos un problema. Aquí está mi propuesta de solución. Discutamos. Punto. ¿Ya? Sí, como no, lo recibieron y tal. En esa propuesta, que después se les hicieron llegar a los diputados, y aquí voy a comprobar por qué digo que se les hicieron llegar a los diputados en la Asamblea. Porque salió una diputada los días a hablar sobre nuestra propuesta de reforma, sobre la forma, y dijo que nosotros estábamos equivocados, y lo hizo en un tono burlesco. Porque, digo, allá llegaron unos sindicatos a proponer que se cambiara la fórmula de cálculo a salario básico regulador. Y escuchen bien lo que dijo. Escuchen que lo más chistoso es. Si es que el salario básico regulador no existe desde hace 26 años, digo así.
Ajá, qué bonito. ¿Y por qué el artículo 95 de la ley que esa diputada aprobó, el título dice salario básico regulado? ¿Y cuándo se aprobó la reforma? En el 2022. Y no han pasado 26 años. Esa es la ignorancia. Entonces, la fórmula de cálculo es la siguiente. Por 25 años cotizados, la gente puede accesar al 65% de su último salario. Por 30 años, perdón, por 25, 60%. Por 30 años, 65%. Y por 35 años o más cotizados, un máximo del 70%. Eso es realizar. ¿Hay que hacer los ajustes necesarios? Sí, porque no es de soplar y hacer botella. Sí. Pero ahí está nuestra propuesta. Así se resume esa propuesta en la fórmula de cálculo. Salario básico regulado. Y para el resto, que es la inmensa mayoría, porque nos hacen falta 20, 25, 30 o más años de cotizar, eliminar la obligatoriedad. eliminar la obligatoriedad de cotizar, porque este sistema ya no es un sistema de pensiones, sino que un sistema de estafa técnica de pensiones. En sencillas y palabras más fáciles de entender para la gente, el problema no es el sistema privado de pensiones AFP, sino que es el fondo, ¿va? El diseño del sistema. Es el diseño del sistema, que mejorarlo a estas alturas es bastante complicado. Es bastante complicado. Y el Estado que no mete el dos de basto en la caja chica. Es bastante difícil y entenderíamos varias situaciones. Es decir, Patricio, ahorita no sería solución un sistema público, no sería solución un sistema tripartito. Y yo digo lo siguiente a manera de reflexión, y no sé si ustedes lo van a compartir o no. En este momento de la historia del país, que ya han manoseado todos los partidos políticos y todos los políticos por haber el sistema de pensiones, tanto como cuando era administrado por el Estado antes del 98 y desde el 99 a la fecha, que ha sido administrado por los privados, siempre ha habido mano del Estado, mano peluda de los políticos ahí tomándose el fondo. Ha sido la caja chica de todos los gobiernos en la historia del país. ¿Y cuál es el resultado final? Que los trabajadores, tanto los que se están jubilando como los que nos vamos a jubilar, estamos jodidos. Con pensiones de hambre, uno no se quiere jubilar porque hay pensión de hambre. Sí. Y a los que estamos más jóvenes, que nos faltan, que yo tengo 34 años, ¿cuántos años me faltan para jubilarme? 21. O sea, llegar a 26, a los 67 años voy a jubilar. 60, 64, 26. A 26 años. 26 años para jubilarme. O sea, voy a trabajar 26 años para jubilarme. Es incierto lo que pueda pasar con el sistema de pensiones. ¿Y cuánto tengo cotizado ya? O sea, es bien, esa parte es bien complicada. Y yo creo que partir ahorita que el Estado creara, que sería la vieja confiable, es decir, voy a crear un sistema público de pensiones para que sí, porque podría ser la salida de los que gobiernan, como a todos les buscan una salida mediática, es decir, vaya, el sistema colapsado porque era el sistema de pensiones creado por Arena y el Frente, porque ha sido administrado por privados. Una solución es que el Estado lo agarre, pero no agarra nada porque ya el mismo Estado, el mismo gobierno, se lo cogió todo. ¿Y qué nos queda a los salvadoreños? Aguantar hambre. Claro. Sí, aquí me preguntan, una persona que ha cotizado 29 años, tiene 49 de edad, dice que tiene que esperarse hasta los 60, lo que le han dicho, sí, así es. Ya dije yo, las únicas dos formas con las que usted puede sacar su pista. Aquí hay otro que dice que el problema son los políticos. En efecto, lo felicito porque ha entendido. Y alguien pregunta sobre el porcentaje de rentabilidad actualmente. No sube del 4.5%. En los últimos 6 meses les han dado bastante rentabilidad, pero es a raíz del anuncio de que supuestamente iban a presentar un presupuesto financiado. Entonces eso elevó la especulación y los instrumentos que se colocaron en la AFP ganaron bastante. ¿No me creen? Pida su estado de cuenta y se va a dar cuenta que ha ganado bastante. Pero eso no es sostenible, es efímero. Porque una vez y cuando alguien deja de cotizar porque no está trabajando, siempre sigue ganando rentabilidad. Sí gana rentabilidad, ojo, pero esto tampoco se lo explican las AFP.
Usted tiene, ¿qué? 5, 10, 15 años de haber dejado de trabajar y ha dejado pista en la AFP. Sí gana rentabilidad, pero de la rentabilidad le están comiendo la comisión. Ahí es donde estoy diciendo que es un estafa. Entonces, y ya no me digan los que están cotizando. Peor aún. A manera de conclusión, Patricio, para ir finalizando el programa, ¿cuál sería tu reflexión final sobre el tema de Sí, aparte de las dos propuestas, se me estaba olvidando una y se la voy a lanzar a ustedes también aquí en el programa, para ponerse las fáciles pues, a los políticos, ayudándoles a que su falta de cerebro, de masa encefálica, no les ayuda. Entonces ayudémosles. Se las vamos a poner fáciles, fácil se las voy a poner. Y todos los que están viendo pongan atención. No quieren ni la propuesta 1 de cambiar la fórmula de cálculo, bah, está bien. La propuesta 2 de quitarnos la arbitrariedad, también, no la quieren, está bien. Se la voy a poner más fácil todavía. ¿Por qué no nos hacen accionistas a los que cotizamos en la AFP? Asunto arreglado. ¿Vamos a ganar dividendos? Sí. Poquito, sí, pero vamos a ganar. Vamos a estar cotizando. Y vamos a ser dueños de una parcela de propiedad de las AFP. de un pedacito. De un pedacito. Mi gallita cuando va a llegar. Pero somos dueños. Dueños. Además, Pero hay algo seguro. hay algo seguro. Además, esto ayuda a mantener el negocio que tanto defienden ellos. ¿Cómo la ven? Se las pongo fácil. Ahí les dejo. Y lo último. Ojo con esto. 2 mensajes claros. No a la minería metálica, porque esa es una amenaza terrible a la vida humana. Y el segundo y último mensaje, con esto cierro. Recuerde, métase esto en la cabeza, interiorícelo y hágalo viral. El político lo único que quiere de usted solo son 2 cosas: su pisto y su voto. Nunca mejorar su calidad de vida. Un fuerte abrazo. Hey, gracias por habernos dado esta ponencia, licenciado, porque la verdad es que yo estaba bien atrasado en este tema, no lo podemos saber todo, menos yo que no soy un cotizante y que soy del sector informal. Por eso es que no le ponemos tanto énfasis a este tema, porque hay muchos del sector informal que decimos, eso no me interesa a mí, pero nos estamos dándonos cuenta de que hay mucha gente que va a caer hasta en un déficit muy tremendo, va a crecer el sector informal a largo plazo, porque esta gente cuando ya no pueda cotizar o lo que le coticen o lo que le den es paupérrimo, va a tener que buscar otros medios para poder subsistir de alguna mejor forma. Y pues es bastante delicado. Y lo que me queda claro también es que aquellos la regaron, aquellos la cantearon, como decimos en buen salvadoreño, aquellos en un tiempo, en los 80, en los 90, en los 2000, y pues estos la vinieron a rematar. Eso me queda claro, papá, porque pensé de que tal vez podían modificar, pero estos salieron más artistas, agarrando dinero hasta donde no deben y quitándole el futuro a la población entera prácticamente. Así que me ha quedado muy claro el tema, desconocía de esto. No le haga caso a esos haters, la verdad que eso siempre existen. ¿Por qué? Porque hay envidia de que usted maneja tan bien el tema, ¿me entiende? Y pues me imagino yo que deben de haber otros intereses. Hay gente que solo porque medio uno pone el dedo en la llaga de aquellos que de verdad están haciendo las cosas mal, la gente ya dice opositor. Ya es opositor o está en contra. Y yo no he venido, yo no he escuchado que usted haya dicho, hey, aquí yo soy pro algún partido o algo. Solo la realidad de lo que estamos pasando. Así que me ha quedado claro. Ahí estamos. Bueno, a todos los que se conectaron a este podcast, vamos a estar pendientes de ir poniendo los cortitos para que ustedes puedan hacerlo viral, para que nos ayuden a que más gente lo vea. Saludos, G. López 2001, Dios lo bendiga. Miren, gentes, queda clara una cosa acá y es la siguiente. No anden perdiendo el tiempo peleándose por políticos. Ellos viven una vida que usted no vive. Ellos viven bien, viven una vida de lujos a costillas de los impuestos que usted y yo pagamos. Los políticos, para lo único que sirven es, miren, a meter la mano y sacar el pisto. Y para que unos meses antes de las elecciones los anden buscando como agua de mayo para que le den su voto. Se acabaron el sistema de pensiones de El Salvador. Metieron toda la mano del Estado y ahora está en riesgo el futuro de miles de salvadoreños que han cotizado toda su vida.
Muchísimas gracias por haberse conectado al 9º programa de Pupusas, Política y Café, 9º episodio de Pupusas, Política y Café. Les agradecemos mucho, agradecer a los patrocinadores oficiales de este programa, Pupusería y Restaurante El Tiaquis, al licenciado Ever Castillo, que siempre nos apoya, al Hospital San Miguel Sonsonate, a Clínica Médica Jerusalén, Firmas Legales, GoIt, y a todos los que hacen posible que este programa llegue hasta las puertas de sus casas a través de los teléfonos. Que Dios los bendiga. Recuerden hacer el bien sin mirar a quién. Que la Virgencita de Guadalupe me los guarde, me los cuide y me los proteja. Y no crean que este sombrero es forzado. No. Les voy a contar. Yo pensé que Antes de finalizar, les voy a contar dos cosas. El día domingo fuimos a trabajar a Cojutepeque, Cabañas. Y cuando veníamos de regreso, un amigo mío, Raúl Escobar, que es socio del Pura Uva, en el restaurante El Pura Uva, me invitó a comer carne ahí. Entonces yo fui donde René Alonso, El Pura Uva y su banda láser. Llegué con mi gorrito así bien bonito, con mi sombrerito ecuatoriano. Y El Pura Uva se me quedó viendo bien bravo. Y yo dije, ey, se me olvidó, me lo quité. Ese es uno. Veníamos con un amigo que es originario del cantón El Sunza, Don Carlos. Y porque yo me venía durmiendo en el carro, tengo la costumbre de que siempre llevo a una persona que me colabora manejando, y yo me duermo en el vehículo, me duermo. Pero para que no me durmiera, Don Carlos nos puso un chiste y nos dice, miren, les voy a contar un chiste que es verdad. Ojo con esto, un chiste que es verdad. Fíjense que en el cantón donde yo vivo, había una señora que era profesora y nunca pudo tener hijos, pobrecita. Entonces dijo a ella, no hay problema, yo voy a adoptar a un niño para que cuando crezca pueda platicar con él y que él me entierre. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? El niño era mudo, el que adoptó, y que se murió antes que ella porque era bien borracho. Ese es el chiste. Algo duro y es verdad. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima.